Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo café virtual con Citywire y en esta ocasión tenemos la suerte de contar con Miguel Ángel Temprano, CEO de Orfea Capital. Mi primera preguntita era, nos gustaría saber a grandes rasgos cuáles crees que son los factores que en el corto y medio plazo van a influir más en los mercados. Bueno, yo creo que lo que más va a influir en los mercados son dos factores de naturaleza completamente diferente. No hay un factor económico como pudo haber en la crisis del 2008, que era una crisis financiera. Aquí yo creo que se centra en dos partes muy diferentes. Uno, los factores geopolíticos. Tenemos dos eventos en los próximos días, y nunca mejor dicho en los próximos días. El primero dentro de 20 días, el 3 de noviembre, con las elecciones presidenciales americanas, que no solamente, no sé si la gente lo sabe, no solamente va a cambiar el residente del despacho Oval, sino que va a cambiar un tercio del Senado y el 100% del Congreso. Un poquito después tendremos el deadline del señor Johnson, el Brexit. Sabremos si hay Brexit duro, si no hay Brexit duro, si hay extensión, si hay un pequeño acuerdo, qué es lo que habrá. Y por otra parte, completamente diferente, estamos ante un tema sanitario. A mí me gusta definir esta crisis pandémica como una crisis con tres fases psicológicas. La fase primera, la fase de shock, fue la que nos llevó a todos a nuestras casas, nos encerró, nos confinó, no sabíamos qué iba a pasar, habíamos perdido un poco el sentido, lavábamos los cornflakes porque no sabíamos si estaban infectados o no. Es una fase que se caracteriza psicológicamente por el miedo. Luego viene una fase en la que nos encontramos ahora, que es una fase de resignación, que viene a raíz de la incertidumbre. No sabemos cuánto va a durar esto, no sabemos hasta cuándo, no sabemos la profundidad que va a tener la crisis, ni cómo nos va a afectar finalmente. Y la tercera fase, que es la más importante para también cómo de rápido lo vean los mercados financieros, es la fase de recuperación, que se caracterizará por la euforia de aquellos supervivientes que esperemos que sean muchos, sino económicos, que también esperemos que sean bastantes, ¿no? Entonces, para vislumbrar la finalización de esa segunda fase y empezar a ver la tercera, que será la fase de reactivación, es muy importante tres cosas. La primera, que al final una vacuna reciba una autorización, aunque sea de uso de emergencia. En España lo habrán escuchado muchas personas, sobre todo para enfermedades raras o personas que tienen cáncer, que se les dice que hay un uso compasivo. Es una licencia específica que no es que se haya acabado la prueba en la fase 3, sino que simplemente la hemos testado de una manera suficiente y pensamos que el daño que puede arreglar es superior a los efectos secundarios que puede causar. La segunda es que eso mismo se empieza a distribuir, porque una cosa es que se autorice, que yo espero que sea antes de finalizar el año al menos una o dos, muy probablemente la primera sea la de Pfizer y la segunda la de AstraZeneca. Se empieza a producir una cantidad suficiente, a distribuir una cantidad suficiente, no para abastecer al gran mercado, sino para una población muy determinada, es decir, cuerpos de emergencia, sanitarios, gente con enfermedades de inmunodepresión o enfermedades serias. Y la tercera, que es muy importante y no se le está dando la importancia que realmente tiene, es la aparición de un tratamiento. Esta semana hemos vivido dos momentos críticos, uno muy positivo y uno muy negativo. Todo el mundo habrá escuchado al señor Trump diciendo que se le ha puesto un tratamiento mágico que le ha curado en 24 horas. Ya le adelanto que eso es imposible. Pero bueno, ese tratamiento mágico existe, no es tan mágico, es de una compañía americana que se llama Regeneron, pero hay dos más que están haciendo cosas muy similares, que son anticuerpos monoclonales. Una es Lilly, que solicitó su permiso de emergencia el martes, pero por desgracia ayer le pararon la fase 3 porque alguien manifestó una enfermedad. No significa que sea malo. Pero cuando ese medicamento empiece a funcionar, todo cambiará. Y voy a hacer un cálculo muy sencillo que todos me van a entender. En el mundo hay 7.000 millones de habitantes. ¿De acuerdo? 7.700 me parece que son. Se está hablando de que se necesita vacunar aproximadamente, inmunizar a un 70%, pero uniformemente.
Es decir, no vale que África no esté inmunizada y toda Europa, uniformemente. Hoy en día se fabrican en el mundo, de las vacunas que tenemos, 5.000 millones de dosis. Fabricar vacunas no es interesante, lo fabrican solamente 5 grandes compañías, no es un tema importante. Pero no ha desaparecido el sarampión, no ha desaparecido la gripe, no ha desaparecido todo eso. Es decir, la capacidad de fabricación de vacunas hay que mantenerla. Son 5.000 millones de dosis. Si queremos vacunar al 70% de la población, tendremos que necesitar otros 5.000 millones de dosis. Habrá que duplicar la capacidad. Eso en el caso de que sea una sola dosis por vacunación. Por lo tanto, bueno, a lo mejor no es necesario vacunar a todo el mundo el año que viene, a lo mejor es con que empiece. Entonces, la fase de recuperación empezará cuando se empiece a ver que se va a vacunar. Se vacunará, bajaré la tensión, pero la enfermedad menguará cuando consigamos que esas vacunas, perdón, que esos medicamentos se fabriquen. Porque un cálculo, no voy a entrar en cómo lo he hecho, pero créanmelo, son necesarios 125 millones de dosis de medicamento. Contra 5.000 millones de dosis de vacuna, parece más fácil el medicamento, ¿no? La verdad que sí, Miguel Ángel, eso parece. Pues muy bien, hablas de la situación sanitaria, que es un factor crítico en tu visión de la economía. ¿Cómo crees que la situación de la COVID va a afectar a la economía española, más en concreto? He definido antes esta crisis pandémica como una crisis asimétrica. Esto lo definió el premio Nobel, el italoamericano Mondigliani, diciendo de que son crisis que no afectan a todos los sectores de manera simétrica, de manera igual. En la crisis del 2008, al ser una crisis puramente financiera, impactó los bancos eclosionaron y atacaron a toda la economía de manera similar, a todos los sectores. Pero esta crisis no ha afectado a todos por igual. Es decir, a los hoteles no va nadie y al sector de turismo lo ha hundido, pero en cambio al comercio online le ha puesto no un chalet, le ha puesto un palacio. Es decir, no es que le haya venido mal, es que le ha venido bien. Otros sectores han ganado clientes de la noche a la mañana. Muy probablemente el señor que repartía palet se lo reparta a otro sitio, pero reparte más. Por lo tanto, el sector logístico ha estado muy bien, le ha interesado mucho. Esto mismo que estamos haciendo, bueno, yo lo estoy haciendo desde mi oficina, pero mucha gente lo estará viendo desde su casa. Antiguamente lo podía ver desde la oficina. El cloud computing le ha venido fabulosamente. Con esto, ¿qué quiero decir? No todos los sectores les ha afectado igual. El problema es que nos ha tocado el premio gordo, pero el de los malos, porque todos los sectores afectados negativamente son en los que se basa nuestra economía. Nosotros tenemos nuestra principal industria, es el turismo, que nos aportaba el 12,5% de nuestro PIB y daba trabajo aproximadamente a unos 2 millones y pico de personas. Es el sector más afectado, porque esta pandemia ha afectado a la movilidad de las personas. Otro sector muy afectado, curiosamente, es la fabricación de coches. La gente no se mueve, no compra nueva y nuestra segunda industria es la fabricación de coches. Es decir, desgraciadamente a nosotros nos viene peor que le viene a una economía como la alemana. Y de hecho no hay más que verlo. Los alemanes han crecido solamente 0,9 puntos en su desempleo. Nosotros oficialmente hemos crecido 5, más los ERTES que no sé cuántos serán. Con lo cual nos ha sentado mal y vamos a ser de los países que tardemos más en recuperarnos durante la tercera. Hay otra cosa que también digo muy a menudo, esto es como cuando te caes por el hueco del ascensor. Si te caes 1 metro, pues te haces daño en los tobillos y te resume y subes. Si te caes 2 metros, igual te haces un poco más de daño, pero eres más giver y eres capaz de subir. Si te caes 15, muy probablemente te rompas las piernas y necesites algo más que un rescate. Bueno, pues la pregunta es ¿cuántos metros nos hemos caído y si nos hemos llegado a romper las piernas? Y debemos estar así. La verdad que el ejemplo es muy gráfico, Miguel Ángel, y bueno, pues desgraciadamente nos ha tocado el premio gordo por abajo, ¿no? Como en alguna otra ocasión. Bien, y entonces, a pesar de estas dificultades económicas en las que nos encontramos, y sanitarias también, por supuesto, ¿crees que a largo plazo saldremos reforzados de esta crisis? Yo eso es que
Yo no voy a entrar en política, pero ese es el mensaje político que se lanzan de personas que particularmente no están en la economía real de todos los días. Es decir, yo no he visto a nadie que entre en el hospital, salga del hospital de haber estado un mes internado, salga y diga, yo ahora voy a batir el récord de los 100 metros lisos. Es decir, yo salgo del hospital debilitado y tardo en recuperarme. Yo no conozco a nadie que de una crisis salga reforzado. Habré sobrevivido. Eso ya voy bien servido. Contra más enfermo haya está en el hospital, más me costará recuperarme. Pero más reforzado, desde luego, no saldremos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo de mal vamos a salir? Pero de reforzados no. Pues tienes toda la razón. Esta era una pregunta trampa. Vale, pues volviendo al factor sanitario, entonces, que sabemos que de eso sabes tú mucho. ¿Cómo crees que va a afectar a las economías internacionales y a los mercados la llegada de la vacuna y el tratamiento? Ya lo has comentado un poquito antes, los dos temas, pero si pudiéramos profundizar un poquito más. Vamos a ver, volviendo al tratamiento. Vais a permitirme que haga el... Ya ha quedado que me has vencido la pregunta, te digo por qué llegamos a la conclusión de que son 125 millones de dosis. Y las ponemos en contexto sobre las 5.000 que serían necesarios para vacunar, conseguir ese efecto grupo, ese efecto rebaño del que se habla comúnmente. Vamos a suponer que todos los países, por distintas causas, se han equivocado y la cifra de muertos es el doble, ¿de acuerdo? Es decir, el doble que la cifra oficial. Se sabe más o menos ya por las estadísticas que sacan los países occidentales y más avanzados que el 25% de la gente que entra en la UBI fallece y que entra el 25% de los que entran en el hospital. Suponiendo que una dosis típica de un medicamento, de un tratamiento típico de un medicamento lleve 5 viales y que se le tenga que administrar a todo aquel que está en situación hospitalaria, estamos hablando de unos 125 millones de dosis. Es decir, algo fabricable. Con la inmensa suerte adicional, porque claro, se lo vas a poner a quien está enfermo, pero enfermo que no aguanta en su casa. Es decir, no que tengo un poco de tos y me tomo el Frenadol. Eso para mañana. De momento le reservamos el Frenadol al que está lo malito como para que sea internado, ¿no? Pero que esté internado muy poco tiempo y que no colapse el sistema. Y sobre todo que no se nos muera. Lo vamos a reservar para esos, no para todo el mundo. Eso nos lleva a 125 millones de dosis. Es totalmente fabricable, con una ventaja adicional que puede ser inclusive que el medicamento no sea necesario transportarlo en camiones, en aviones refrigerados. El otro día dijo DHL que no existían aviones refrigerados suficientes en el planeta para dar servicio al reparto de vacunas que iba a ser necesario y que quien iba a pagar el pato son los países subdesarrollados. Fundamentalmente centraba el problema en Sudamérica. Pero fijaros qué detalle más curioso. Los principales productores o extractores, o como le queramos llamar, de materias primas para la industria son los países sudamericanos y los países africanos. Es decir, necesitamos sus materias primas para sobrevivir, el resto de la civilización. Fundamentalmente todos aquellos que nuestras economías son fundamentalmente de servicios. Por lo tanto, necesitamos, aunque fuésemos los tíos más egoístas del mundo y más insolidarios del mundo y nos diera igual lo que les pasase, aunque fuésemos así, que creo que la humanidad no es así, nos interesaría que se pusiesen buenos. Por lo tanto, si no se pueden poner buenos con la vacuna, que se pongan buenos con el tratamiento. Entonces, es muy importante que el tratamiento exista porque no vale con que nos recuperemos los americanos, los japoneses, los europeos y quizás los chinos. Necesitamos que lo haga el planeta entero. Entonces, es muy importante para nuestras economías el tratamiento. Y no se está hablando suficientemente de él, pero creerme, está muy próximo. Y mucho más próximo, lo acabo de contar antes, de lo que la gente piensa. La verdad es que es bastante irónico, ¿eh? que estemos en manos realmente de los más necesitados del mundo. Pero bueno, como bien dice, seguramente se podrá encontrar ese balance, ¿no? En el que todos salgamos victoriosos. Pues nos has comentado antes de los dos grandes eventos que se nos van a acontecer ahora de aquí a nada. Uno de ellos es el de las elecciones americanas. Sé que la sigues con interés. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Y cómo crees que eso también va a influenciar en los mercados financieros?
Mira, hace 2 años, en noviembre hará 2 años, se celebraron las elecciones de mitad de mandato. Es muy importante, voy a hacer un pequeño detalle porque nos afecta mucho y son unos grandes desconocidos para nosotros los americanos, pero su sistema electoral es un sistema muy particular. Ellos renuevan el 100% de la Cámara Baja del Congreso, lo renuevan cada 2 años, el 100%, y luego el Senado lo renuevan cada 6 años. Es decir, el mandato de senador es un mandato de 6 años, pero se renueva cada 2 años. Luego la presidencia se renueva cada 4. ¿De acuerdo? Muy bien, pues hace 2 años, en noviembre del 18, aparte de renovarse el 100% del Congreso, que ganaron por mayoría absoluta, como va a volver a ocurrir con prácticamente el 100% de posibilidades los demócratas otra vez, se celebraron elecciones a gobernadores, a muchos gobernadores y a 1/3 del Senado. Analizamos en detalle esas elecciones. Hicimos un estudio tan profundo como que nos fuimos distrito a distrito, viendo el color que había pasado, cuánta gente, todo lo que había pasado en las elecciones. Y nos analizamos todas las elecciones presidenciales, las últimas 5 elecciones presidenciales, aparte de las anteriores de mitad de mandato. Hicimos un estudio muy profuso y llegamos a una conclusión que publicamos. De hecho, en nuestra web, en nuestro canal de YouTube, hay un vídeo donde lo analizamos, publicamos también la base sobre la cual hemos hecho el estudio y lo dije. Salvo que haya una guerra que envuelva al país debajo de la bandera, los demócratas tienen un 80% de posibilidades de ganar las elecciones si el candidato que presentan es un candidato medianamente razonable. Y dije, y yo creo que ese candidato se llamará Joe Biden. Con posterioridad dije, y su vicepresidenta, se lo dije hace menos, será Kamala Harris. Pero no es que yo sea muy listo. Yo un día escuchaba a Narciso Michavila, un gran sociólogo, y decía que lo más importante es el dato, que solo hay que leer los datos. Y cuando los lees, llegas a muchas conclusiones. ¿Qué le había pasado a Hillary Clinton? A Hillary Clinton la abandonaron las mujeres. La primera mujer que se presenta a unas elecciones presidenciales y la abandonan las mujeres. Gallup hizo una encuesta para ver quién eran los candidatos que nunca votarían los americanos. Y llegaron a unas conclusiones increíbles. Votarían a un afroamericano, ya lo han hecho. Votarían a un católico, a Kennedy, ya lo han hecho. Es más, llegaban a decir que votarían hasta a un islamista. Y votarían a una mujer, también votarían a una mujer. Y votarían a un homosexual, también votarían a un homosexual. Al único que no votarían nunca sería un socialista. Por eso dije, si los demócratas terminan presentando de candidato a Sanders, que se llama Socialista por América, ganará Trump. Obviamente presentaron a Biden. ¿Pero qué hizo Biden corriendo? ¿Qué voto es el que ha perdido Hillary? Ha perdido el afroamericano, que votó a Obama, y ha perdido el de las mujeres. Kamala Harris tiene ambas cosas, aparte que es muy lista. Aparte que es muy lista. O sea, será una magnífica presidenta con toda seguridad en el futuro y estoy convencido que será la primera mujer que se siente en el despacho Oval dentro de unos años. Y ahora la siguiente cosa es estudiar. Bueno, pues cuando estudias las elecciones llegas a la conclusión de que Trump, que ha sacado el peor resultado electoral en la historia de los Estados Unidos, ganó única y exclusivamente porque ganó en 3 estados por una cantidad inferior al 1%. En 2 estados ganó por un 0,3%. En Michigan, cuya sede, su capital es bueno, no es la capital, pero la ciudad más importante es Detroit, ganó por 10.300. Eso en términos americanos es una cantidad irrelevante. Con que Biden gane, o sea, Trump gane en los otros sitios, es decir, los estados swing. Aquí se llama bisagra, pero la traducción es incorrecta. No son bisagras, son basculantes. Con que gane en Wisconsin, Pensilvania y en Michigan, Biden gana las elecciones. Pero todas las encuestas dicen que gana en Florida, quizás gane en Ohio, seguro que gana en Arizona. Por lo tanto, lo veo muy claro. Pero ¿qué va a pasar lo demás? Que para mí fue una sorpresa. Es que la animadversión hacia Trump es tan grande que van a perder el Senado.
van a perder 4, van a recuperar un escaño, el de Alabama, los republicanos, pero van a perder 4 escaños que le van a dar una igualdad, al menos una igualdad en el Senado a los demócratas y a los republicanos. El sistema electoral es tan curioso, o el sistema legislativo es tan curioso, que el Senado tiene 100 escaños y que el presidente del Senado es el vicepresidente de la nación y tiene capacidad de desempatar cuando hay empate entre ambos. Con lo cual, en un 50-50, ganando Biden y Harris la Casa Blanca, Kamala Harris será la próxima presidenta del Senado y deseará. Eso llevará a que desde el primer momento apliquen estímulos económicos que ahora mismo son los que están en debate, que Trump el otro día hizo a Manchin que se levantase de la mesa cuando estaba con Pelosi negociando y ese tipo de cosas. Eso va a llevar una estabilidad brutal. Va a volver a poner a los americanos en el sitio que los tenían, como los líderes del mundo occidental, a intentar recuperar. Van a desaparecer las batallas arancelarias, estas tan de locura que estamos teniendo, y los mercados lo van a reconocer, como el otro día decía Goldman Sachs, de una manera muy, muy positiva. Qué gran visión y con cuánto detalle Miguel Ángel nos ha explicado cómo funciona el sistema de las elecciones norteamericanas, las indagaciones que hiciste tan precisas, ¿no? Y bueno, yo creo que es que me gustaría invitarte, ya lo voy anunciando, a que, bueno, que nos cuentes sobre los resultados, que seguramente sean los que estás prediciendo. Bueno, una vez comentado esto, nos gustaría que nos contaras sobre vuestras carteras de Orfeo Capital. ¿Cuál es vuestra filosofía de inversión? Bueno, nosotros somos una gestora que decimos que nuestro método tiene un primer baluarte. De hecho, decimos que tenemos 3 pilares de inversión. Pero el primer baluarte de esos pilares es la preservación del patrimonio. Los otros 2 pilares son la coinversión, es decir, la confianza que le intentamos transmitir al inversor invirtiendo los gestores y los accionistas de la gestora en los fondos. Y lo tercero, una filosofía, método con una filosofía muy estricta y somos extremadamente fieles a ello. Nosotros no compramos análisis. Entonces, poco a poco, con los años, uno ya es mayor, ahí hemos ido desarrollando una metodología estricta de análisis. La primera es, a la hora de elegir los valores en los que invertimos, les pedimos que cumplan 2 requisitos. Le llamamos la regla de los 2 5. Es decir, que las compañías que vayan a ser estudiadas por nosotros tienen que cumplir 5 características positivas y carecer de 5 riesgos. Por ejemplo, para no enumerar las 10, pues que una de ellas es que no estén sectores sistémicos, que tenga una facilidad, que tenga la compañía un determinado volumen para no tener un problema de liquidez y toda una serie de cosas que lo que hacen es que la compañía sea segura. Es decir, su producto sea escalable, su producto sea replicable, tenga un portfolio de productos importante y luego que no esté en sectores regulados, toda una serie de cosas. Una vez que la compañía hemos detectado que tiene eso, elegimos los sectores. Y entonces exigimos que los sectores sean sectores que no estén mediatizados por alguna cosa. Y entramos en lo que hemos estado. Es decir, la compañía me puede gustar mucho. Voy a poner un ejemplo. Un ejemplo que ha sido una compañía que hemos seguido nosotros, una compañía de prendas de lujo, Canada Goose. Con esa compañía hemos ganado muchísimo. Cumple todos los requisitos, pero el sector ahora mismo es un sector penalizado, el lujo. Por lo tanto, en ese sector, a pesar de eso, no invertiríamos ahora. Invertiríamos, ahora te cuento dónde estamos colocando el dinero. Eso nos lleva a posicionar nuestras carteras en función de una serie de parámetros. Y luego somos muy fieles, una vez que hemos invertido, somos muy fieles al método de gestión. Un ejemplo que pongo siempre es, salvo rarísimas excepciones, y lo pongo para que sea una rarísima excepción, cubrimos siempre la moneda. Porque la moneda no la entendemos, pero vamos, ni nosotros ni nadie. Ni nosotros ni nadie. Una vez me decía una persona, decía que había correlación y le dije, mira, yo cuando estudiaba me jugué una parte de mi nota de finanzas internacionales a un futuro del marco y a otro de la peseta. Y
y aquello me pareció una locura, que me tuviese que jugar. En ese momento los derivados eran muy pocos. Ahora hay tantos derivados que hasta uno mismo se los inventa. Si las correlaciones existiesen, tú estarías en la tienda de enfrente haciéndolas y vendiéndomelas a mí. Las correlaciones a posteriori todos los vemos. El tema es adelantarlas. Entonces, técnicamente realmente no existen, ¿no? Entonces, somos muy fieles al método. Invertimos cantidades determinadas, lo que llamamos ticket. No hacemos crecer los tickets si el mercado pensamos que se equivoca. Pues el mercado no se equivoca, nos equivocamos nosotros. ¿Qué nos ha llevado a esto? A que nuestra cartera ahora la hayamos posicionado fundamentalmente en el sector tecnológico. ¿Por qué? Porque pensamos que es el que, a pesar de que está muy caro, está el mercado valorándolo mucho mejor. No hay que ver más que las grandes carteras cómo están. El sector farmacéutico, porque se ha convertido finalmente en un sector defensivo. ¿Por qué? Pues porque la mentalidad de la salud va a cambiar. A partir de ahora, hemos vivido una llegada de Trump, y Hillary también lo proponía, de que había que machacar a las farmacéuticas, que tenían que bajar los precios, que los márgenes eran muy elevados para ellos. Eso no va a ocurrir a partir de ahora. O sea, la sanidad ahora se va a ver de otra manera, más luego todo lo relacionado con el envejecimiento, es decir, la salud. Es un sector también muy, muy importante que va a tener y que tiene peso en nuestra cartera. Y finalmente, claramente, el sector logístico. Es decir, es fundamentalmente donde lo tenemos. Vemos que hay cosas que compañías de sectores industriales que van a tener mucho tirón, pero que quizás van a estar un poco más retrasadas. Pongo un ejemplo, Air Liquide, que está en nuestra cartera, que está muy relacionada también con el sector sanitario y que es una posición que va muy bien. Pero hay otros sectores muy penalizados donde pensamos que, mira, mejor no estar. Por supuesto, no apostar nunca a que las aerolíneas están muy baratas, las compro ahora que ya crecerán. No vaya a ser que valgan mañana la mitad. La verdad es que sí, con las aerolíneas habría que tener un poquito de cuidado, ¿verdad? Muy bien, y entonces nos has comentado los sectores en los que estás incrementando posiciones, pero ¿cómo habéis ajustado las carteras durante la primera parte de la pandemia? ¿Y cómo creéis que habría que actuar? Nosotros, bajo el criterio de preservación del patrimonio, veíamos ya desde principios del año pasado, del año 2019, veíamos el mercado sobrevalorado, muy caro. Y de hecho estábamos esperando cuál iba a ser el catalizador de que el mercado se hundiera. De hecho nos pusimos cortos en más de un momento esperando que ese catalizador fuese la guerra comercial con los chinos. Pero el mercado estaba tan abierto a que cualquier noticia que el vicepresidente chino dijera, mira, esto ya se está arreglando, ya era suficiente para que el mercado volara, en lugar de decir, no, pero sí, cada vez la situación es peor. Entonces, cuando vimos que llegaba el COVID, bueno, un poquito antes, ya estábamos en posiciones cortas, buscando rentabilidades cortas, vendiendo, que no nos pille esto demasiado expuestos. Cuando llegó el COVID dijimos, algo pasa. No quiero engañar a nadie. Yo no vi lo que realmente he visto que era. Yo pensaba, que yo me creía a los chinos, que esto era una mala gripe. Me creía a los chinos. Pero algo raro veíamos y nos mantuvimos bastantes cortos. Con el primer caso, en Italia, dijimos, uy, esto va a reventar. Yo digo siempre que yo no tuve ese día un overnight, tuve un overweekend, porque ocurrió un sábado. Y durante el domingo se fraguó el tsunami. Pero yo llegué a las 8 de la mañana ese lunes con una idea que ya había hablado con mis compañeros. Vamos a liquidar toda la cartera. A las 9 a la vendimos toda Europa, en preapertura vendimos todo Estados Unidos y a las 4 menos cuarto no teníamos ni dólares en la cartera. Estuvimos 60 días desinvertidos. Yo recibí todo tipo de alabanzas y dije, no soy un mago, solo he sido consecuente. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué hemos sido más lentos que los demás? Porque buscamos la preservación del patrimonio. Nosotros nunca ganaremos un 40%, pero no perderemos un 40%. Entonces, no nos sumamos al carro hasta que vimos que esta crisis financiera no se movía por olas, porque esta es la primera crisis financiera desde el 29 que no tiene olas. Hasta ahora todas han tenido al menos 2
y 3 alcistas. Alguna ha tenido 3 y 4. Esta es la primera que ha tenido solamente un tramo bajista y un tramo alcista. Bueno, cierto es, oye, pues ahora nos podría ir un poco mejor, pero no nos ha ido mal. No, pero es que hay gente, cuidado, nosotros somos un fondo diversificado. Me puedes decir, no, es que el fondo temático gana un 40%, pero es un fondo temático. O sea, normalmente nadie tiene una cartera solo de un tema. O sea, me imagino que el que tenga un fondo temático en su cartera tendrá detrás un fondo temático de petróleo, otro de minerales, otro de otra cosa. Y lo bueno se le compensará por lo malo. Y el que no lo tenga, lo que hay que decirle que no es un mago, es un suertudo. Porque claro, te ha ido bien, pero te podía haber ido mal. O sea, el que tiene un fondo temático de tecnología y vuela, qué bien, pero estamos hablando de una cartera de un ahorrador que tiene que ser diversificada. Por supuesto, y con el principio primordial de preservación del capital, entonces la mejor decisión, aunque hubiera parecido para muchos inversores un poco loca, ¿no? Digamos, ¿no? Desinvertimos todo y nos curamos. Esa es la mejor cobertura. Mira, sí. he aprendido durante muchísimos años que la mejor cobertura que existe no son las put, no son las opciones, no son los futuros, no son nada. La mejor cobertura que existe es haber vendido la cartera y tener el dinero en el banco. Definitivamente. Y entonces estuviste así desinvertido 60 días y ahora, por ejemplo, a fecha de mediados de octubre, de 14 de octubre, ¿seguís manteniendo qué porcentaje de efectivo mantenéis o ya estáis otra vez de vuelta? No, estamos invertidos completamente. O sea, estamos invertidos. Es decir, las posiciones que no las tengamos invertidas no son por estrategia, no son por una estrategia, sino por táctica. No, estamos invertidos. No oculto que, y es muy importante valorar esto, y es motivo de discusión en nuestro comité de inversiones de manera constante, el señor Trump. Nosotros estamos completamente convencidos de que Biden, salvo una hecatombe, que no sé cuál sería, porque visto lo visto, ya este hombre yo creo que ya no le queda por hacer nada más. De hecho, a mí cuando me preguntaban los periodistas qué pensaba sobre la enfermedad de Trump, me digo que por favor que se cure corriendo. Por muchos motivos, porque yo no quiero que se muera nadie, y segundo, porque quiero que pierda las elecciones y las pierda sin ningún problema el día 3 de noviembre. Pero ¿qué ocurre? Que este señor ha dicho que no va a reconocer los resultados. Entonces, el sistema americano es un sistema basado en la honradez. No digo que los españoles no seamos honrados, pero yo soy español y yo copiaba en el cole cuando podía, cuando me dejaban. Eso en Estados Unidos no se hace. No sé si se me entiende. No quiero decir que el americano sea mejor que el español. Quiero decir que somos de mentalidades diferentes, ¿no? Entonces, el sistema está basado en que un candidato reconoce de una manera inmediata que ha perdido. ¿Y qué ocurre? Que cuando uno no lo reconoce con o sin razón, como pasó con el tema de Al Gore, aparentemente no en el caso de Al Gore, había motivos para sospechar que podía haber habido algo, no digo un fraude, sino algún tipo de error, bueno, llevó a estar un mes y que tuviese que ser el Tribunal Supremo quien definitivamente al final dijera ya no hay más recuentos. Durante esa época el S&P cayó un 4%. Entonces, la pregunta es, si este tipo no lo reconoce, ¿qué va a pasar? No lo oculto. Hay muchas opiniones dentro de nuestra casa. Muy probablemente lo que haya que hacer es aguantar, porque yo lo que sí que creo es que va a perder y va a perder por una abrumadora mayoría. Otro detalle que no he dicho y que quizás la gente no sepa. En Estados Unidos, los sistemas electorales no tienen la ley de Don ni este tipo de cosas que tenemos nosotros. Tienen algo muchísimo más complicado. Es que si tú ganas por un simple voto en un estado, todos los votos electorales de ese estado van para ti. Es decir, si ganas en Texas por un solo voto, te cuentan 53 votos electorales y a tu contrincante le cuentan 0. Claro, si él empieza a decir ahora que ese voto que ha llegado, esa diferencia, esos 10.300 votos en Michigan, son votos por correo, que son fraudulentos, que dice que se revisen, que, bueno, sin más, acaba de ocurrir una cosa
que el tribunal en West Virginia ha dictado una sentencia hoy por la mañana, hora americana, es decir, hace un ratito, porque se rompieron las máquinas de votar. Otra de las cosas, hay estados que llevan votando 2 meses. Ya hay 11 millones de americanos que han votado y que no se pueden echar para atrás. Se rompieron hace 2 días y se acababa el periodo para votar, y el tribunal lo ha ampliado. Quiero decir con esto, es la problemática americana que puede hacer que este señor se ampare en todo esto para decir: yo no reconozco los datos. Obliga a la intervención. Ahora mismo, hoy está la 4ª jornada en el Senado de aprobación de la nueva juez del Supremo que ha presentado Trump, de Garrett. Bien, las preguntas de la segunda jornada del senador demócrata estuvieron centradas en no solamente en qué opina usted del aborto, no solamente qué opina usted del matrimonio homosexual, sino qué opina usted del reconocimiento de los votos si un candidato no reconoce al otro como ganador. O sea, lo importante que es todo este tipo de cosas allí y lo importante que va a ser para cómo los mercados lo reflejen el día 4 por la mañana. La verdad que parece que vienen tiempos un pelín turbulentos, ¿no? Porque además, como Trump se lleva anunciando ya no sé cuánto el tiempo de que va a impugnar los resultados, pues veremos, ¿no? Yo espero que pierda por tal abrumadora mayoría que da igual, que le tengan que decir que, mira... Que se olvide. Bueno, muy bien, pues ha sido una entrevista súper completa, yo creo, y súper agradable y súper ilustradora. Y bueno, pues hemos llegado al tiempo del Q&A, de las preguntas y respuestas por parte de nuestra audiencia. Les recuerdo a la audiencia, por si es la primera vez que se une o hace tiempo que no se une a un café, que hay un recuadrito que pone PIR o Q&A, según tengáis el software instalado, y ahí podéis insertar las preguntas. Ahora mismo hay 2, entonces se la voy a leer a Miguel Ángel. La primera de ellas dice: ¿realmente considera que la crisis económica va a ser más perjudicial para España que para el resto del mundo, como dicen los especialistas? ¿Estamos a tiempo de poder esquivar esa crisis? Miguel Ángel, ¿qué piensas? Sí, no, lo he dicho antes, sí, creo que por lo que ha dicho la crisis asimétrica de Mongliani, sí, creo que para España es peor, porque los sectores más afectados son los sectores base de nuestra economía, porque hoy escuchaba en la radio que le preguntaban a la consejera creo que era de turismo o algo así, o de cultura, no, la verdad es que no lo sé muy bien, de Madrid, sobre el tema de los hoteles. Nosotros estamos en la Castellana y al lado de nosotros tenemos 2 hoteles de 5 estrellas, el Miguel Ángel y el Intercontinental. Esos hoteles llevan cerrados. O sea, yo creo que cuando los abran van a necesitar que les hagan no una reforma, sino un verdadero restyling. O sea, queda mucho. Nos va a dejar con los pies muy rotos. La única gran cosa es lo que decía esta señora, que el Prado no desaparece. El Bernabéu, que es la segunda atracción más visitada de Madrid, tampoco. Quiero decir, eso va a España, la playa, el sol. También es cierto que le está afectando también a nuestros, digamos, enemigos, les está afectando también de la misma manera que a nosotros, ¿no? Es decir, no nos están ganando la tostada aprovechando esta situación. Pero sí que nos va a afectar mucho más a nosotros que a otras economías, porque nuestro sector exterior es fundamentalmente turismo, tenemos un nivel de exportaciones no suficientemente potente. Otras economías, como la alemana, se van a recuperar mucho más rápido que las otras. Y eso gracias a Dios, que tenemos bastante reciente la del 2008 y las intervenciones de las autoridades, tanto monetarias como fiscales en Europa menos, más lentas, en Estados Unidos más rápido, el impacto ha sido muy, muy, muy rápido. Bueno, de hecho ya lo comentabas al principio de la entrevista que, por ejemplo, el desempleo aquí es mucho mayor que el de Alemania y bueno, el PIB también ha caído mucho más que en cualquier otro país de Europa. Ayer decía, insisto, uno ya tiene mucha edad,
y sabe de quién fiarse. A mí, después de tantos años, las mejores previsiones o predicciones en España, con mucha diferencia, y que se suelen aproximar, si no al 100%, prácticamente al 100% de la realidad, es el Instituto Funcas. Y Funcas dijo el otro día que la caída en España, cuando el gobierno hablaba del 11%, que iba a ser del 13%. Ayer el FMI hablaba del 12,7%. La única ventaja que yo le veo es que Funcas dijo que el año que viene no creceremos un 7,2, como dice el gobierno, sino un 7,9. Es decir, es más favorable, ¿no? Pero aún así, España va a tardar en recuperarse, y yo no creo que vayamos a recuperar nuestra economía de 1 de enero del año 2020 hasta bastante avanzado el 2023. Es decir, al final del 22 estaremos ahí. El 23 será el que... Fíjese, un pequeño detalle. Va a ser muy importante cómo de rápido se ponga la vacuna para que los turistas vengan a nuestras playas. Es muy triste, pero es una realidad. Es decir, dependemos de un factor exógeno a nosotros. Nosotros no podemos hacer nada por la vacuna, ni podemos ir a pinchársela al alemán para decirle, venga, y ahora véngase a gastar el dinero a mi playa. Claro que sí. Pues tenemos más preguntitas. Nos pregunta otro. Ay, que me quedo sin palabras. Bueno, otra persona que nos está viendo. Si le preocupa la exuberante deuda pública, la ingente cantidad de Bueno, ahí ya se ha dicho, el FMI ha dicho, ha sacado una nota hoy por la mañana de la economista jefe del FMI, que va a ser del 123% en breve. No es que sea preocupante, es más que preocupante. Pero fíjense qué pequeño detalle. El refrán español que mal de muchos consuelo de tontos nos viene bien. Porque como todos se están endeudando hasta los ojos, esto lo van a pagar los tataranietos de todos. Por lo tanto, patada para adelante y sigamos que no pasa absolutamente nada. Antes de la crisis, yo cuando hacía alguna presentación hablaba de... Ponía un corto de una película que yo invito a que la gente la vea, una película sobre la caída de Lehman Brothers, que no es un documental, sino una película, pero que bueno, se dice que todo lo que ocurre allí fue cierto. Hay una reunión en el despacho de Han Paulson, el antiguo presidente de Goldman, que durante el Bush y en esos momentos era el secretario del Tesoro, que con su equipo, ex Goldman todos, hablaban de qué es lo que había que hacer, y entonces decían de que, bueno, pues que había que comprar los bancos, y decía una chica, decía, pero es que eso es antiamericano, es que eso es antirrepublicano. Hemos pasado del que no podemos comprar nada ni inyectar dinero de manera artificial a que solamente se inyectaron 4,5 trillones de dólares. Europa le siguió a la cabeza. Yo tengo una particularidad, me gusta coleccionar billetes de banco. Por desgracia, me toca ir de trabajo. Y yo cuando fui por primera vez a Zimbabue estaba obsesionado con un billete. Un billete que es el billete del valor teórico más grande nunca emitido. Bueno, cuando llegué a Zimbabue es una economía, hasta hace poco estaba totalmente dolarizada, pues mi obsesión era comprar el billete, más que ir a ver las cataratas Victoria, ir a comprar el billete. Y el billete es de 100 trillones de dólares de Zimbabue. Pero es que conseguí otro de $1. Eso es, lo más curioso no es que consiguiera ambos, sino que la fecha de emisión del dólar y el de los 100 trillones solamente hay un año de diferencia. Yo, al que lo quiera ver todo esto, hay un vídeo en el canal de YouTube que se llama de las expansiones cuantitativas, que explicamos qué son, donde además se ilustra. La ingente cantidad de dinero, no ha llegado a ocurrir esto. Bueno, ese billete lo esgrimía Paul Ryan, el responsable de la bancada del Senado, y decía, señor Bernanke, esto es lo que ocurre cuando se crea dinero sin control. Y entonces,
Bueno, pues a pesar de eso, a pesar de lo que los alemanes durante el periodo pre-Hitler emitían billetes así de grandes de marco, a ver si la gente pensaba que era más interesante tenerlos que gastarlos, y lo usaban para quemar porque valía más la madera que el billete. Bueno, patada para adelante. Hemos hecho patada para adelante con el dinero en circulación. Ahí vemos cómo están los activos. No sabemos cuándo se van a recuperar. Y patada para adelante con la deuda pública. Creo que yo no lo veré la solución, ni veré que se plantee la solución. Por lo tanto, sí, es preocupante, pero vuelvo a decirlo, mal de muchos, consuelo de tontos. Y somos tontos. Claro, y seguiremos dando patadas hacia adelante hasta que podamos, yo creo. Muy bien, pues hay muchas preguntitas. Bueno, dice un oyente, es que no quiero decir oyente, pero bueno, alguien que nos está viendo. Dice, muchas gracias por esta fenomenal cátedra, Miguel Ángel. ¿Alguna visión en particular para México en cuanto a la recuperación de la pandemia y el actuar de su gobierno local? México. México es un país al que quiero mucho y que voy muy habitualmente. Me da mucha pena. Me da mucha pena. Es un país donde tengo grandísimos amigos, donde tenemos sede nosotros, donde tenemos compañeros y donde lo sigo. Cierto es que México ha vivido siempre en un nivel de corrupción instrumentalizada, generalizada, que ha dañado mucho la economía. Pero la corrupción se soluciona no con locura, se soluciona con orden. Se soluciona con, como me decía un político, con ley y orden, pero ley y orden razonable, no lo que está ocurriendo. Cierto es, no tiene sentido, como yo hablaba con un directivo de un banco hace unos años y me decía, es que Pemex es la compañía petrolera que más deuda tiene del planeta, pero es la compañía que menos petróleo saca, pero no porque no lo extraiga, sino porque nunca llega a las gasolineras, donde se han detectado que, bueno, que es que la gente ya no robaba la gasolina, es que se acaba el tubo. No quiero decir aquí nombres, pero bueno, los mexicanos saben nombre de grandes compañías que es que directamente de la refinería se llevaban la gasolina. Pero la solución a eso no es lo que están teniendo. Claro, ¿qué ha pasado? México es un país que vive muy relacionado con los Estados Unidos. Muchas veces demasiado sometido a los Estados Unidos. Es muy triste que una de las ciudades más peligrosas de México sea Juárez y la tercera ciudad más segura de los Estados Unidos sea El Paso, que es la simétrica, la gemela, ¿no? Es muy triste que esas cosas lleguen a ocurrir. Pero México tiene un problema muy serio, afectado por otro tema adicional de todo esto, que es un país con una gran riqueza en petróleo y minerales. Y el petróleo va a estar muy tocado durante muchos años. La Agencia Internacional de la Energía dijo anteayer que no espera una recuperación del petróleo hasta el año 2025. Y eso en un ambiente donde el ESG, el medio ambiente, el social and government, va a tener muchísimo peso, donde muchas compañías van a ser invertibles siempre y cuando tengan grandes políticas, donde hay una obsesión con los coches eléctricos, que ya adelanto que para mí creo que van a ser de pila de hidrógeno. Con todo eso le va a afectar de una manera importante a México. Me da mucha pena. De hecho, no hay más que verlo, que estas previsiones que estoy haciendo yo las hacen muchísimos más economistas y se nota en la cotización del BBVA, porque el BBVA, una gran parte de su cuenta de resultados tiene nombre mexicano. Muy interesante, Miguel Ángel. Tenemos otra preguntita por aquí. Creo que tenemos unos 5 minutillos más, Miguel Ángel, como hemos empezado un poquito más tarde. Lo que quieras. Vale, pues vamos con la siguiente. ¿Crees que estamos a tiempo de poder compensar la crisis a la que parece que estamos abocados o al menos reducir sus efectos en alguna medida? No. Yo creo que somos un barco literalmente a la deriva. Es decir, cualquier barco a la deriva que tiene, quiera o no, tiene un pequeño timón en la quilla. Y si no tienes un timón en la quilla, de alguna manera le haces algo y lo intentas mover, pero vas a la deriva. No puedes hacerlo. Es decir, nuestra economía al día de hoy es la que es. Es decir, nosotros no podemos reconvertir a los trabajadores del sector turístico a fabricar ahora, no lo sé,
o decir que vamos a crear unas granjas de servidores gigantescas para competir con el cloud de Amazon. O que, no. Somos lo que somos, nos guste o nos disguste. Y lo único que queda es paliar esto. Pero desgraciadamente creo que no hemos aprendido ni vamos a aprender. Estoy convencido que dentro de 10, 15 años nuestra principal industria seguirá siendo el turismo. Con esto no quiero decir que sea mala. Con esto no quiero decir que el turismo no, es una identidad nuestra. Pero no deberíamos de permitir que una economía, que un sector sea tan extremadamente pesado que pueda convertirse en sistémico. Sobre todo cuando ya vivimos lo que pasó con un sector sistémico como fue el de la construcción en el año 2008. Corregimos lo de la construcción, pero mantuvimos el turismo. Dicen, no, es que somos muy buenos. Ya, pero es muy peligroso. Es muy peligroso, porque te viene una bofetada de algo que no controlas y te pasa esto. Entonces no estamos a tiempo de nada. Estamos a tiempo de rezar. El que lo haga, el que le guste y el que lo crea. Y el que no lo haga, ni le guste, ni lo crea, pues que se tome un sándwich. Porque no podemos hacer nada más que esperar, insisto, esperar a una solución sanitaria. A que cuando se habla de que yo tengo muchísimo respeto por los médicos, muchísimo respeto por todas las profesiones sanitarias, y creo que lo que han hecho no tiene precio, pero yo creo que la primera línea no son ellos, la primera línea de batalla son unos señores también con bata blanca en unos laboratorios investigando como locos. Veía el otro día un documental de la BBC sobre el COVID, donde hablaban los científicos investigando y decían, es que no podemos ir más rápido, es que vamos más rápido de lo que se debería. Y entonces, bueno, pues de ellos dependemos, de unos señores que están encerrados en unos laboratorios en distintas partes del mundo, fundamentalmente, bueno, me imagino que en China, pero yo es que de la vacuna china mejor no me la pongo, y menos una que se llama Sputnik, o ya no sé, hay gente que dice que se llama Smirnov, ¿no? La rusa, yo mejor no me la pongo, pero ingleses, alemanes, franceses y americanos, que son los científicos intentando sacar adelante el problema. Claro, esto del sector sistémico es como diversificar las carteras, ¿verdad? A nivel de país hay que hacer lo mismo. Pues tenemos 2 preguntitas más. Otra persona que nos está viendo nos dice que muchas gracias por la entrevista, muy interesante, y quiere hacer 2 preguntas. Una, ¿qué diferencia esta crisis a las anteriores, por ejemplo, la de 2008, que ya has comentado algo? No sé si quiere ahondar un poquito más. Bueno, fundamentalmente la del 2008 fue una crisis financiera. Afectó realmente a una burbuja que habían creado los bancos. Los bancos se habían dedicado a crear productos artificiales, habían llenado su balance y lo habían diseminado. Cuando aquello se cayó como un castillo de naipes, los prestamistas, en este caso los bancos, quebraron el sistema. Y a todo aquel y se hundió de una manera. Aquí no ha ocurrido así. Aquí ha sido una crisis de consumo. Es decir, nos hemos encerrado en nuestras casas y aquello que no necesitábamos de manera esencial lo hemos dejado de utilizar. Pues muy probablemente, yo no sé las camisas que me compro al año, pero seguro que si me compro 5 me habré comprado una. Aquel que pensaba comprarse un coche, pues pospuso la decisión, entre otras múltiples cosas, porque no lo necesitaba. O sea, ha sido una crisis de consumo derivado de la falta de movilidad de las personas. Nos hemos encerrado y ha dado valor a otros sectores que eran necesarios para que viviésemos. No sé si lo recuerdan, al principio de la crisis los españoles nos poníamos ciegos de aceitunas, patatas fritas, vino. Cuando salimos, de repente nos dimos cuenta que nos habíamos puesto ciegos de todas las guarrerías que nos podíamos imaginar y nos dio por la fruta, las verduras. Y yo decía, bueno, es que somos, es decir, ni nunca hemos comido tanta brócoli, cosa que odio directamente, ni nunca debería haber comido tantas patatas fritas. O sea, es así, es decir, ha sido completamente diferente y por lo tanto ha afectado diferente. Y a las economías las ha afectado diferente en función de en qué estaban basadas. Y ya la última que nos queda, dice, si finalmente gana Biden las elecciones americanas, ¿cómo afectarán a los mercados financieros? También has comentado algo de más estabilidad, o sea, que iba a reflejar una mayor estabilidad
a los mercados, pero bueno, dilo, coméntalo tú. Bueno, esto da para largo porque es explicar un poco cuáles son las medidas económicas de Biden. Para empezar, una cosa muy importante. Tenemos en Europa y fundamentalmente en España, tenemos una idea muy equivocada de los Estados Unidos. Todo aquel que haya vivido allí sabrá de lo que le estoy hablando. Los demócratas no son homologables a la izquierda europea, ni los republicanos son homologables a la derecha europea. Nada que ver. De hecho, muchas políticas que derecha aquí son de los demócratas allí y viceversa. En segundo lugar, el Partido Demócrata y digamos la rama centrista del Partido Demócrata está mucho más a la derecha que la derecha europea. Es decir, para que os hagamos idea, el PP de aquí. El PP de aquí estaría más a la izquierda de lo que está el sector liberal, no la parte más radical como puede ser la de Sanders, o la de Warren, la señora esta que luego perdió, Elizabeth Warren. Entonces, eso es muy importante entenderlo. En segundo lugar, Biden no va a eliminar muchas barreras arancelarias que ha creado Trump, las va a mantener, porque ya en su día Hillary Clinton decía que las iba a mantener. Pero, por ejemplo, va a intentar mantener el Obamacare, si no se lo carga antes de alguna manera el Tribunal Supremo, como puede llegar a ocurrir en alguna sentencia de manera rápida. Pero cuidado, no va a hacer lo que harían otros que sería instalar un sistema gratuito y universal. El Obamacare no es eso. No es que hay sanidad para todo el mundo, ni sanidad pública obligatoria para todo el mundo. Es decir, va a ser un programa muchísimo más razonable. Y no nos olvidemos, Biden es una persona que tiene una historia muy larga en el Senado y sus fuerzas principales no han sido la parte económica, se ha basado mucho en el sistema judicial y en exteriores. Y a todos nos peca. A mí me peca la sanidad y la tecnología, a él le peca la influencia exterior. Pero el mercado va a tomar muy bien. La gente dice, no, pero va a subir los impuestos. Pero es que Trump no los puede bajar más. Es que Trump dijo que iba a bajar los impuestos a la gente más pobre y a los únicos que se los ha bajado es a los más ricos. Pero ya no puede bajárselo más. Por lo tanto, más no puede hacer. Y la subida esa de impuestos, siempre y cuando esté bien ordenada, los mercados no la van a tomar como mala. Porque, de una manera muy clara, los mercados van a buscar la estabilidad y van a premiar la estabilidad. Si Biden gana en la Casa Blanca y al menos los demócratas consiguen igualar el Senado, por lo tanto conseguirían el control del Senado, yo creo que nos quedan 2 años de mercados tranquilos. O sea, aquí con Trump estamos viviendo al golpe de tweet. Yo un día hablando con la gente de Bloomberg me quedé alucinado cuando me explican de que podía vincular un Twitter con las cotizaciones del S&P. Y digo, bueno, ya hemos perdido el rumbo. O sea, cuando este señor tuitea a las 4 de la mañana porque tiene insomnio, él ha sentado mal la hamburguesa que se cenó anoche, resulta de que yo que me levanto por la mañana y me cuesta la broma 1 millón de euros. Cierto. Bueno, entra una preguntita más. Dice, ¿va a cambiar nuestra forma de consumir y de vivir tras la pandemia, la crisis económica que se avecina? Clarísimamente. Nuestra manera de consumir va a cambiar clarísimamente. Vamos a ver, yo creo que seguiremos viajando. Yo viajo muchísimo. Yo le doy 5 vueltas al planeta al año. Yo espero a partir de ahora no dar 5, dar muchísimas menos, porque la gran mayoría de mis viajes son de trabajo. Y espero seguir viajando, pero solo de vacaciones. Entonces, seguiremos viajando, pero muchos viajes los ahorraré. Eso significará que mi salud mejorará y gastaré menos dinero. Y mi efectividad seguirá siendo la misma. Por lo tanto, eso va a mejorar muchísimo, muchísimo. Va a cambiar mucho, mucho. Afectará a muchos sectores. Otra de las cosas, todo aquel que vive ahora mismo en el centro de la ciudad, en un apartamento pequeño por el que paga una alta renta, dirá, oye, pues si no tengo que ir a la oficina todos los días y chuparme el mega atasco, bueno, ¿por qué no? Si voy una vez a la semana y encima me permiten llegar a la reunión a las 11 en lugar de a las 8, ¿por qué no me voy a vivir a 100 kilómetros y vivo en un sitio más cómodo, más holgado? Con lo cual va a afectar mucho al real estate, le va a afectar de una manera radical. El otro día me decía
el socio de un gran despacho de abogados me decía, mira, ahora mismo nosotros solamente puede venir todos los días el que tiene despacho. El resto, 1 cada 2. Bueno, pues si viene 1 cada 2, van a descubrir que el sistema funciona. Y cuando acabe todo esto dirán, nos sobra la mitad de la oficina. Que vengan, o sea, reduzcamos esto a la mitad, porque ya no van a ser necesario las distancias de seguridad, motivo por el cual lo hacen ahora. Por lo tanto, va a cambiar nuestra manera de vivir radicalmente. Creo que sí. Y luego yo creo que vamos a estar muchísimo más concienciados con el medio ambiente. Es decir, todo este tipo de cosas que están pasando creo que tienen mucho que ver con la contaminación y con nuestra manera de vivir. Y creo que vamos a estar mucho más concienciados, vamos a valorar muchísimo más la sanidad, vamos a valorar muchísimas más cosas que ahora no estamos valorando en su justa medida, porque hasta ahora lo veíamos como gratis y libre. Y creo que va a cambiar nuestra manera de una manera muy, muy importante. La verdad que sí. A mí, bueno, una anécdota. Me decía mi padre, me mandó un enlace de la vacuna va a estar lista, yo qué sé, para el año X, dentro de X años, ¿no? Dice, Tania, es que ya volveremos a la normalidad. Digo, papá, no vamos a volver nunca atrás, ya olvídate. No. Ya será una nueva normalidad, pero no la antigua. El otro día veía en las noticias que ahora la gente, por lo visto, se pone la foto en el LinkedIn, se la pone ahora de sport, dice, porque como ya ahora nunca voy con corbata, pues ahora me la pongo de sport. Y me hizo gracia porque dije, hombre, mientras que sea de sport y no sea en la playa, pues no vaya a ser que sea en la playa y me dé envidia y entonces ya no quiera nada contigo. Qué gracioso eso. De eso no me he percatado yo todavía. Ay, pero bueno, es verdad que al final saldrán muchas ventajas. Yo recuerdo otra anécdota, ya la última mía, ya si quieres contar tú otra. Pero una amiga que trabaja en Londres, en una consultora muy importante y tal, y entonces que fue, yo qué sé, a Zúrich a una reunión. Y cuando llega a Zúrich, pues resulta que la persona con la que se reunía había viajado a Londres ese mismo día. Entonces, al final tuvieron la reunión por Zoom o Skype. Y estaban los dos en la ciudad que no les correspondía cuando se tenían que volver en el mismo día. Bueno, tiene las anécdotas así de esta chiquilla que es que horroroso. O sea, que todo eso desaparecerá, gracias a Dios. Pues muy bien. Pues Miguel Ángel, como te comentaba, pues ha sido una entrevista estupenda. Y bueno, yo estoy ya deseando de poder tener otra contigo más adelante. Así que espero que... Cuando tú quieras, a tu disposición. Fenomenal. Bueno, pues muchas gracias y nos despedimos ya de toda la audiencia. Muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos. Nos vemos pronto.